¿Crees que Suno es mejor que Udio o al revés? Acompáñame en este primer round de comparación con el productor musical Canibilo Beats. Usa la inteligencia. En un video anterior en este canal presenté a Udio como un generador de canciones mejor que Suno, porque bueno, a mí me pareció que era así, pero recibí un montón de comentarios de personas que me dijeron que estaba totalmente equivocado, mientras que otras me dijeron que sí tenía razón. Pero bueno, con eso en mente, convoqué a un amigo mío, Arturo Canibilo, más conocido como Canibilo Beats, quien es ingeniero en sonido, productor musical y beatmaker, para que hagamos una comparación, una primera comparación, simplemente en cuanto a la calidad de sonido de lo que genera cada uno, con fragmentos de no mucho más de 30 segundos. Además, le incluí un pie forzado, pidiéndole que generaran canciones conjugando un verbo que inventé. La palabra inventada que voy a ocupar para pedirle canciones a Suno y a Udio es sinforosear, que como podemos ver aquí no está reconocida por la Real Academia Española. Existe un nombre antiguo que está bastante en desuso que es sinforoso con S, pero sinforosear como verbo no existe, así que esta palabra vamos a ocupar como pie forzado para pedirle las letras de las canciones que van a crear Suno y Udio en esta comparación. Para quienes no lo conozcan, les cuento que Arturo Canibilo, más conocido como Canibilo Beats, es un ingeniero en sonido, productor musical y beatmaker, como decía anteriormente, que se dedica a la música hace mucho tiempo acá en Chile. Aquí estoy mostrando su web, de todas maneras te dejo el link abajo en la descripción como siempre, donde vas a poder conocer más de su trabajo. Partamos entonces con Sinforiza sin freno, una canción que creó Udio en base al prompt, una canción de reggaetón sobre los sinforosos que sinforizan y sinforean sin parar porque les gusta pasarse la vida sinforizando, ¿sí? Vamos a ponerle play y hacer un breve análisis. Suelta la cola, no seas sinforoso. Sinforizando, siempre tan gozoso. Del norte a sur, tirando pasos poderosos. Zumba, suéltalo así, bien alborotoso. Si la vida es un ritmo, tú le metes el gozo. Quieres sinforizar, dale sin darnos un reposo. Con ese flow que tienes te coronas el jocoso. Bueno, por mi lado puedo decir que la conjugación del verbo inventado, sinforizar, me parece que está genial, está buenísimo. Pero ahora por supuesto te queremos escuchar a ti, Arturo, con respecto a la calidad del sonido, a la calidad de la ilusión de producción musical, podríamos decir, etcétera, etcétera. En cuanto a la calidad de sonido, me parece que está aceptable, que no es la mejor, pero para la rapidez que lo hace y lo que te entrega me parece óptimo. Y en cuanto a la producción, claro, el resultado que dio del prompt no fue el acertado porque, claro, nos dio un medio rap con René rapeando de Calle 13. Se parece, podríamos decir que sacó el ejemplo de ahí, pero claro, no es reggaetón, pero me parece que la producción para ser urbana está perfecta, está muy buena, me gustó, está buenísima. La escucharía. Vamos a ver entonces ahora lo que produjo Suno con exactamente el mismo prompt, como se puede ver aquí a la derecha, una canción de reggaetón sobre los sinforosos que sinforizan y sinforean sin parar porque les gusta pasarse la vida sinforizando. Vamos a ver entonces qué fue lo que produjo Suno con este prompt. Sinforosos que sinforizan y sinforean hasta amanecer. La vida es un par y no dejan de sinforizar. Bailando reggaetón, el ritmo nunca van a soltar. Que les gusta vivir y sinforizar sin parar. Sinforizando en la pista, con todo el flow bien encajado. La música nos une, el reggaetón está desatado. Las caderas se mueven, el cuerpo está bien prendido. Sinforizando en cada paso, no hay tiempo perdido. Bueno, dejémoslo hasta ahí para que sea más o menos parejo. De hecho creo que lo dejé unos segundos más que el anterior, pero bueno, por mi parte también me parece que está muy lindo y muy entretenido la forma en la que usó el verbo inventado de sinforizar. ¿Qué nos puedes comentar tú, Arturo, en tu ámbito? A ver, en Suno, en la calidad de audio está mejor que Udio, notablemente. Pero en cuanto a producción, yo creo que están similares. O sea, esta sí acertó en generar una canción urbana de reggaetón. Y en cuanto a la producción, a la calidad de producción, me parece óptima. O sea, está bien hecho, un reggaetón que podría escuchar en la radio. No, me parece súper bien. Volvamos entonces a Udio para ver ahora otro prompt, que es similar al anterior, pero en otro estilo. Una canción sobre los sinforosos que sinforizan y sinforean sin parar, en estilo pop.
De título le puso Sinforea sin cesar. Escuchemos. Es ritmo lo que quiero dar con cada sinforoso a vibrar. ¿Lo sientes? Sin, ahora aquí vibremos sin parar. Sin, ahora aquí este baile no va a parar. Sinforemos aquí que el ritmo va a empezar. Sinforea aquí y no dejes de bailar. Bueno, una vez más queda claro que no tiene problemas para conjugar el verbo inventado, aunque aquí usó otras formas, otros matices para decir sinforear, sinforizar, sinforea, etc. Pero súper bien también por ese lado. ¿Qué nos puedes comentar tú, Arturo? En este caso, el Udio ahora sí hizo una canción pop y no se equivocó de género, así que siguió el prompt. Y ahora sí puedo confirmar que en realidad Udio se escucha como si escucharas una canción en MP3 de mala calidad en comparación con Suno. Como que la producción está increíble de nuevo, pop, una voz femenina, nada que decir, de nuevo con la producción un 10. Pero en cuanto a calidad de audio, creo que se escucha un poco así, como baja calidad. Podemos ver aquí que le ingresé exactamente el mismo prompt a Suno, totalmente igual, copiado y pegado. Y escuchemos entonces qué fue lo que generó. En el mundo sinforoso, todos bailan sin parar, sinforizan. No saben descansar, con sus ritmos pegajosos hacen vibrar el lugar. Los sinforosos en el pop. Dejémoslo hasta ahí. También, nuevamente, creo que ya no vale la pena ni comentarlo. No hay problema con la conjugación del verbo. ¿Qué nos puedes decir tú, Arturo, sobre el sonido y lo que sería la producción musical? Confirmo ahora de nuevo que Suno suena mejor que Udio. En este caso también cumplió con el prompt Suno. Es una buena producción, también óptima, lo genera súper bien. Y lo único que escuché que la voz se escuchó en algunos pasajes un poco rara, como media cibernética, pero... Ah, sí, y también a mí, no sé si me faltó comentar también en el anterior, que se come a veces algunas letras o algunas palabras, claro, no respeta exactamente lo que puso en la letra a veces, sí. Claro, también, entonces ahí... Pero eso es un detalle, o sea... La calidad está mejor, repito, que Udio, y en cuanto a la producción, súper bien, o sea, nada que decir. Para la última parte de esta comparación, vamos a escuchar qué fue lo que generó Udio primero con el prompt canción de cumbia sobre los sinforosos que sinforizan y sinforean sin parar porque aman sinforosear. Le puso Reina Sinforosa. Soy yo la que sinforosea en todos los lares. Ellos vienen, van con sus mejores azares. Soy lo que hago y lo que ves, y la sinforosa nunca pierde su interés. Bueno, esto incluso yo, sin saber tanto de música, puedo identificar que no es estrictamente una cumbia, o directamente no es una cumbia. ¿Qué nos puedes comentar tú, Arturo? Claro, no es una cumbia, es como una mezcla de estilos. Y no, me gusta, confirmo lo de la calidad, es un poco menor que Suno. No calzó con lo que le pedimos, pero está bien. Me gustó la producción que sacó, igual está buena. Buenos instrumentos, se escucha como una canción de época, de salsa. Y eso, sí. Y cerramos la comparación entonces escuchando qué fue lo que produjo Suno con este mismo prompt sobre la canción de cumbia de los sinforosos que sinforizan y sinfonean. En una noche estrellada, todos se reúnen aquí. Los sinforosos bailando, no pueden resistir. Con ritmo en los pies y alegría en el corazón, sinforizan y sinfonean sin parar en esta canción. La pista se llena de energía y de emoción.
Los sinforosos se mueven con mucha pasión, de un lado a otro. Ya, dejémoslo hasta ahí para terminar la comparación. Nuevamente, bastante bien conjugado el verbo. Nuevamente también a veces comete errores en la letra, ya sea porque la lee mal o porque la letra no viene precisa. Aquí, por ejemplo, los sinforosos se mueven con mucho pasión. Pero, salvo esos detalles, ¿qué nos puedes tú reafirmar o confirmar sobre la calidad del sonido y la producción? De nuevo está mucho mejor que Udio, Suno gana totalmente en calidad. No es la mejor de todas, pero para hacer algo online que se produce rápido, está increíble. De nuevo escuché un poco la voz robótica, pero creo que esta vez tiene como efecto autotune en una cumbia, que no me parece raro para que sea como una cumbia actual, urbana. Así que también yo creo que en producción esto está bueno, me gusta. ¿Qué te pareció este primer round de comparación entre Suno y Udio? Déjame en los comentarios qué te parecieron las apreciaciones de Canidilo Beats y si estás de acuerdo o no con él. En un próximo video vamos a hacer una nueva comparación, pero ahora evaluando la capacidad de ambos generadores para crear canciones completas en diferentes estilos musicales. Sinfonizando, sinfonizando.